Aproximadamente a las 15:10 horas del 2 de diciembre de 1993, moría en Los Olivos, Medellín, Colombia, uno de los hombres más buscados del mundo, Pablo Escobar Gaviria. 20 años después, los sucesos que provocaron su muerte siguen componiendo una trama misteriosa que presenta más dudas que certezas. Supimos que el cartel de Cali había pagado $10 millones por la baja de Escobar. En Colombia, en esa época, el gobierno hacía tratos con el demonio. Los Estados Unidos se metieron en una operación difícil para buscar a la figura más importante del narcotráfico en el mundo. Me quedo con mis dudas que ahí hay gato encerrado. A fines de los años 80, y con la cocaína en pleno auge, Colombia estaba de rodillas ante la violencia de Pablo Escobar Gaviria, jefe del cartel de Medellín. Nunca había nadie que hiciera ni la mitad de lo que hizo Pablo Escobar. Nunca se vio tal despliegue de carrobombas, de terror, como en la época de Escobar. El país sufría 6.000 muertes por año y era rehén de una guerra entre el narcotráfico y las autoridades. Pero el año muy difícil fue el año 89, cuando empezaron esta cosa sistemática de matar los candidatos y de tumbar aviones y volar edificios y de montar un terrorismo que se extendió por toda la Colombia y por todas sus ciudades. El 28 de agosto de 1989 ordenó el asesinato de Carlos Galán, candidato a presidente colombiano, que impulsaba la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. 3 meses después, derribó un avión de pasajeros en el que se suponía iba a viajar el sucesor de Galán y futuro presidente, César Gaviria. Y el 6 de diciembre de 1989, a las 7:30, atentó en Bogotá contra el DAS, el equivalente colombiano al FBI, buscando eliminar a su director, el general Maza Márquez. Yo le llamo a Pablo Escobar el que inventó el narcoterrorismo. Y el país estaba extenuado de la guerra y de ver esa cantidad de muertos, y estábamos tratando de aplicar soluciones de justicia, no simplemente militares. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia, a 7 años de persecución, de atropellos y de luchas, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia y al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. El 19 de julio de 1991, Escobar llegó a un acuerdo con el ya electo presidente Gaviria y se entregó a la justicia. Fue trasladado a una prisión construida especialmente y que pasó a llamarse La Catedral. Él hizo su prisión, él llevó a sus sicarios, él puso sus reglas. Partido de los barrigas y los picapleitos. Pablo Escobar acaba de hacer un gol de huevero. Ahora lesionado la estrella del partido. Desde La Catedral, Escobar siguió manejando sus negocios hasta que descubrió que 2 miembros de su cartel le estaban robando dinero. Eran Gerardo Moncada y Fernando Galeano. Pablo Escobar ordena matarlos. Los matan, los descuartizan y los queman en una hoguera gigantesca, y también hacen un asado, no con la carne de ellos, sino con carne que habían comprado para hacer una fiesta, para hacer un asado. Frente a esta aberración, el Estado decidió trasladarlo a una nueva prisión, en donde pudiera verdaderamente impedir que Escobar siguiera delinquiendo y, sobre todo, asesinando. No podemos ser tan idiotas, la sociedad no puede ser tan idiota de permitir que unos individuos se acojan a la justicia para continuar delinquiendo. Lo que tengo yo de información era que se iba a trasladar a una guarnición militar. Decidimos que no iba más ese tema de que la prelación era su seguridad. Y ahí es donde Pablo Escobar se alerta y se da cuenta que la orden es que disparen para después, según ellos, justificar que murió en combate. Junto a Escobar se fugaron sus más cercanos lugartenientes, entre ellos alias Popeye. La orden del gobierno, según Popeye,
era matar a Pablo Escobar porque ya nadie se lo aguantaba en Colombia. Yo creo que ahí se jugó mucho su suerte y sobre todo que haberse convertido como en un enemigo público número uno del país y comienza a matar a sus antiguos compañeros de cartel. Tras la fuga, el presidente Gaviria reactivó una fuerza especial de la policía que fue conocida como Bloque de Búsqueda. Tenemos que buscar es que nuestra fuerza pública busque a Escobar, lo capture y lo coloque a órdenes de nuestra justicia. El objetivo principal era capturar a Escobar y en especial todo lo que era el cartel de Medellín. El bloque de búsqueda era una operación de 24 horas al día, 7 días a la semana para tratar de dar con el paradero del capo. El bloque de búsqueda tenía serios inconvenientes para encontrar a Escobar, que se escondía tanto en la ciudad como en la selva. Era virtualmente imposible que pudiera atraparlo sin una ayuda adicional. El presidente Gaviria nos llamó al embajador, a mí y al jefe de la CIA. Fuimos a verlo para discutir la situación y ver si podíamos ayudar. Al poco tiempo, fuerzas de tareas especiales y de inteligencia de los Estados Unidos estaban operando en suelo colombiano, colaborando con el bloque de búsqueda. Nosotros a la lucha contra el crimen de carácter internacional le hemos puesto todas las energías de este país y hemos aceptado toda la cooperación internacional que se nos ha ofrecido. Básicamente, agradecimos la ayuda de la CIA y de la Fuerza Delta. Muchos departamentos se involucraron en la cacería de Pablo Escobar. Eso fue un trabajo combinado para desmantelar toda la gente que estaba trabajando para Pablo Escobar. No puedo dar los nombres, es información clasificada. ¿Alguna noticia de Escobar? ¿Están los Estados Unidos ayudando en la búsqueda? ¿Hemos enviado personal? Escobar continúa prófugo y el gobierno de Colombia lo está persiguiendo. Colombia tiene todo nuestro apoyo en ese sentido y esperamos que tenga éxito. Tras más de un año de operativos fallidos, Escobar fue encontrado y dado de baja finalmente el 2 de diciembre de 1993. La versión oficial del bloque de búsqueda asegura que el hijo del coronel Martínez interceptó una llamada de Escobar a su familia y lo localizó en el centro comercial Obelisco en Medellín. Listo, de todas maneras, cuídense mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. Usted tranquilita, mi amor, usted sabe que yo lucho por ustedes, yo no tengo otro incentivo en la vida sino luchar por ustedes. Si yo estoy metido en una cueva, estoy muy seguro, usted tranquilita que yo estoy muy seguro, ya salimos de la parte difícil. Un grupo operativo comandado por el mayor Aguilar se trasladó inmediatamente hacia allí, pero no lo encontró. Escobar se estaba movilizando en un taxi de su propiedad para evitar ser atrapado. El hijo de Martínez redescubrió la señal, pero en un punto fijo. Se dirigió hasta una casa en barrio Los Olivos y descubrió a Escobar. Él quiere asegurarse, da la vuelta por la manzana. El vector le señala que esa es la casa. Cuando ya tiene la información, me dice, me llama y me da la comunicación. Tengo ubicada exactamente el lugar donde está Escobar. Es más, creo estarlo viendo. Él dice que lo vio en la ventana. En la ventana Escobar también está hablando y se asoma un poco hacia afuera, pero como estaba tan barbado, no daba seguridad de que fuera Escobar. El bloque de búsqueda que había quedado en el centro comercial acudió a la nueva ubicación. Escobar estaba hablando con su hijo e interrumpió la llamada cuando escuchó ruidos en la puerta. De la Fiscalía para la reubicación de ustedes en el exterior. Bueno, perfecto. Entraron a la casa, mataron a alias Limón, único guardaespaldas de Escobar, y cuando salió a un tejado trasero, Escobar también murió.
A las 5 de la tarde hay una rueda de prensa en la Escuela de Carolina. Según el médico legista, Escobar recibió 3 impactos de bala. Uno que le afecta a la pierna que entra por el lado externo y egresa por el lado interno, o sea que es un disparo en sedal, un disparo pasante. Tiene un segundo disparo que tiene mayor entidad, que le ingresa por la escápula y se le va a alojar en el maxilar inferior izquierdo. Y finalmente, que tiene mayor entidad, es uno que le afecta el cráneo, que ingresa por encima del pabellón auricular derecho y ingresa por delante del izquierdo en una trayectoria claramente de arriba abajo y de adelante hacia atrás. Y que se ejecuta con un fusil o subfusil AR-15 calibre 223. En cuanto a la versión que indica que Escobar habría recibido los disparos estando ya en el centro del tejado, esta es posible y verosímil compatibilizándose con los 3 disparos. La versión oficial no es la única que se ha escuchado desde entonces. Hay otra historia, una que asegura que a Pablo Escobar lo mató el grupo paramilitar Los Pepes. Yo respeto la palabra del general Martínez, la palabra de los generales que participaron en el operativo o en la época, ¿no?, de la persecución de Pablo Escobar, porque pues se supone que uno como ciudadano debe creer en sus autoridades, pero me dejan muchas dudas después de haber hablado con personajes que participaron directamente de la muerte de Pablo Escobar, y me quedo con mis dudas que ahí hay gato encerrado. Si usted mira todos los hechos de esos meses, sí resulta muy complicado pensar que todo eso se hizo sin conocimiento de los Pepes. Tenían un enemigo común y tenían un objetivo, cazar a Escobar. ¿Quiénes eran los Pepes? ¿Quiénes eran esos hombres que pudieron haber matado secretamente a Escobar? ¿Y por qué habrían resignado todo el crédito? Fui colaborador de los Pepes, no fui parte de la parte dirigente. El objetivo era matar a Pablo Escobar. ¿Qué te parece el trueque por la bomba, don Pablo? Luego del asesinato de Pablo Escobar, algunos rumores aseguraban que no había muerto en manos del bloque de búsqueda, sino en las de los Pepes. El grupo paramilitar Los Pepes surge en 1992, cuando Escobar escapó de la catedral y decidió librar una guerra contra algunos socios de su cártel. El nombre Pepes es el acrónico de Perseguidos por Pablo Escobar. Los Pepes era una asociación no formal de personas que se unieron básicamente para cazar y eventualmente dar de baja al jefe del cartel de Medellín en ese entonces, que era Pablo Escobar. Porque a raíz de la muerte de los Moncada y los Galeano, los otros narcotraficantes que antes trabajaban con Pablo Escobar se dan cuenta que después va a ir por ellos, porque ya está matando no solo a gente, a sus enemigos, sino a sus propios amigos. Eran los lugartenientes de los jefes que Pablo manda a matar. Fueron los hermanos Castaño, Carlos Castaño, Fidel Castaño, ambos promotores de los primeros grupos de autodefensa de Colombia, de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Entonces, si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Según Carlos Castaño, también estuvieron conformados por un grupo de industriales que, digamos que cansados de la presión y el terror que impartía Escobar, decidieron apoyar económicamente la causa. Por otra parte, también estaba un personaje muy importante conocido como Don Berna, Diego Murillo, que a su vez había sido jefe de seguridad de otros capos integrantes también del cartel de Medellín, conocidos como los Galeano. Muchos de ellos estaban produciendo dinero a base de la narcoactividad, otros de ellos habían heredado dinero de los familiares muertos por Escobar. Y llaman a la gente del cartel de Cali, a Gilberto Rodríguez Orejuela y a Miguel Rodríguez Orejuela. Se unen, ellos los financian, la gente del cartel de Cali financió al grupo de los Pepes. La guerra entre los Pepes y Pablo Escobar fue cobrando intensidad y produjo un verdadero baño de sangre en Colombia. Las bombas las han puesto los Pepes y no me tiembla la voz para decir eso. Era lógico que aquellos que estaban en el cartel de Medellín y luego pasan a los Pepes conocieran la estructura. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? A matar los sicarios, a matar familiares de sicarios, a acabar poco a poco la estructura, digamos, la estructura militar que tenían para ir debilitando. Y empezaron a llevarlos a los sitios donde los torturaban, los llevaban a un sitio que se llamaba Montecasino,
que era una casa donde torturaban y le pertenecía a Fidel Castaño. Comienzan a aparecer una serie de cuerpos en Medellín, e incluso de pronto un poco antes, cuerpos con señales de tortura, con tiros de gracia, cuerpos arrojados en cunetas a la vera del camino, cuerpos que aparecen en baúles de carros abandonados. Guido Parra Montoya, el abogado de 54 años, que lideró en 1991 la entrega de Pablo Escobar, fue encontrado asesinado esta tarde en un sitio conocido como la Cola del Zorro, del barrio del Poblado. Su hijo Guido Andrés, de 18 años, también fue hallado muerto. Se capturaba a los contadores y abogados de Escobar, y así no solamente se sabía dónde estaban sus propiedades, el dinero, sino que también se debilitaba su liquidez. Empezaron también a atacar con las mismas herramientas que tenía Pablo Escobar. Edificio que usted explote, le explotamos un edificio. Abogado que mate, le matamos un abogado. Empezaron a perseguirle, familiares a matarle, familiares a acosarle a su propia familia cercana, a su esposa, a sus hijos. Pablo está muy ofendido porque le están molestando a la familia. No le moleste la familia porque el que la coja, que la detenga, que la moleste o el que la siga va a tener problemas, hermano. Dígale así. Estuvo Mónaco, estuvo la finca de la mamá de Pablo Escobar. Pronto fue muy evidente que la guerra sucia de los Pepes estaba logrando lo que las fuerzas legales no habían podido conseguir en años: poner en peligro a Pablo Escobar. Creo que nada aterró más a Escobar que el hecho de él estar escondido y su familia fuera a merced de los Pepes. Una cosa es tratar de pelear contra el Estado con los enormes recursos que tiene, pero el Estado tiene que pelear bajo ciertas reglas, ¿cierto? Tiene que respetar derechos humanos, hay debido procedimiento, pero pues una fuerza paramilitar ilegal no tiene que seguir esas garantías. Justamente es creada para poder estar por encima de la ley. Hacerles ver que ellos son una mafia y que nosotros somos otra mafia y que acuerden que ellos también tienen un montaje y que nosotros también tenemos otro. Mientras peleaban contra Escobar, los Pepes brindaron información vital al gobierno colombiano. Fueron informantes de la policía autorizados por la Fiscalía de Colombia y son los que le comenzaron a jugar la guerra sucia a Pablo Escobar. La forma de ayudar a la policía era suministrando informantes. Mandaban personajes que trabajaban con ellos, entre otros, uno muy nombrado después y muy famoso, Don Berna. Don Berna, que después se hace de las autodefensas. Él era de la seguridad de los Galeano, de los Moncada. Y ese señor estuvo con nosotros como informante, pero también como testigo. Iba en los carros de la policía, a los retenes, a señalar lugares, a señalar vehículos, a señalar personas. Otros informantes lo hacían de manera encubierta, como Carlos Castaño, que colaboraba secretamente con el DAS. Él siempre dijo que había pasado información como informante con un apodo que era Lecos. Y que de esa manera había contribuido también y que muchos habían contribuido dando información. Todos los organismos de inteligencia del mundo reciben información de criminales, las valoran, tienen que saber, pero eso no significa que sean cómplices de los criminales, no. Así como rechazamos los actos terroristas de Escobar, rechazamos y condenamos las bombas contra los familiares de los delincuentes. Es el Estado, no los particulares, quienes tienen en sus manos la justicia y la legitimidad de las armas. Los vínculos entre los Pepes y las fuerzas legales se volvieron cada vez más estrechos, hasta que comenzaron a realizar operaciones conjuntas clandestinas. Por desgracia, en Colombia, en esa época, el gobierno hacía tratos con el demonio. Y quizá también con los Pepes y el cártel de Cali. No, yo no conocí de ninguna operación donde los miembros de los Pepes hubieran estado presentes, en ninguna captura ni en ninguna baja. Sí salían algunos miembros a ser directamente operativos contra Pablo Escobar. El éxito de las operaciones militares y policiales en la ciudad de Medellín se debe a que, como la policía no podía actuar de manera irregular o ilegal en las calles, esa operación se la derivó
El nexo entre los Pepes y el bloque de búsqueda tuvo nombre, apellido y grado. Fue el mayor Danilo González. Lo que sí está claro es que hay muchas voces que tratan de establecer ese vínculo entre ambas organizaciones, entre ambos bandos, el legal y el ilegal, en la figura de un personaje que se llamaba Danilo González, que terminó siendo mayor de la policía, pero si mal no estoy, creo que en ese momento todavía era capitán. Danilo González era el enlace para recibir la información y organizar los operativos entre el bloque de búsqueda y los Pepes y cualquier persona que quisiera cooperar, y con el cartel de Cali. Cada vez que surgía una información, él era el que tenía que hacer esa evaluación, junto con otros oficiales, pero él era el jefe. Y tenía, además de su inteligencia para manejar este aspecto, un carisma especial para buscar contactos, para lograr obtener información. En un momento dado, el general Maza Márquez entregó salvoconductos para las personas que estaban cooperando con los Pepes, y si lo paraban a alguien armado, porque en ese momento había mucho control con las armas, si te paraban en un retén y había alguna duda, tú sacabas el carnet del salvoconducto que tenías del DAS, del general Maza Márquez, y llamaban a Danilo o llamaban al general Maza. La asociación entre los Pepes y el bloque de búsqueda terminó también con la legalidad de ciertos operativos. Si un testigo de estos cogido bajo presión empezaba a decir nombres, direcciones, cosas, los únicos que entendían si eso era cierto o no era cierto, si era real o no era real, o si era en tiempo real y no hubiera sido una historia del pasado, era la gente que estaba actuando con los Pepes. Estaba Danilo, estaba Bernardo, todo el que cogían vivo lo torturaban para sacar la información de dónde estaban el resto. Y los encargados de eso era básicamente la gente de la policía. La efectividad de los Pepes y el bloque de búsqueda se vio potenciada por la colaboración de inteligencia brindada por los Estados Unidos. Sí, en Colombia se hizo una operación con las técnicas de inteligencia más galardonadas de Estados Unidos. Colaboramos con las fuerzas directamente en operaciones conjuntas con ellos, con cuerpos paramilitares antidrogas, pagados por un cártel de drogas igual de peligroso. La información que venía de Estados Unidos, de la DEA, cayó de pronto en manos de los Pepes. Se apoyaba la operación para matar a los socios de Escobar y otros casos de sabotaje de sus propiedades. Y tempranamente vimos de que había un reconocimiento de lo estrecho de que había sido la cooperación, y que había serias preguntas sobre el grupo de los Pepes. La única agencia, eso sí, que no dio información fue la CIA. A las autoridades no les interesa profundizar en el tema de los Pepes porque saben que de alguna manera llegarían a casi que a investigarse a sí mismos. Es obvio que los miembros de la fuerza pública no pueden salir a admitir ante la opinión pública que en alguna ocasión participaron o fueron cómplices o trabajaron directamente con el grupo de los Pepes. Eso no tiene presentación y también podrían ir a la cárcel. Cuando supieron de la existencia de esta información, que los Pepes y la policía estaban conectados, no supieron qué hacer. Algunos de los que habían trabajado con la fuerza, como Joe Toft de la DEA, Javier Peña también, los que trabajaban con ellos a diario, no querían cortar la operación. Según exmiembros de los Pepes, los Estados Unidos se habrían comprometido mucho más que a través de simple provisión de información. Javier Peña y había otro que se llamaba Morphy, creo que era uno gringo alto rubio, estaba frecuentemente en las reuniones, estaban en la casita de la Carlos Holguín, se reunían en fincas y en casas con todo el grupo de inteligencia, proveían información, ellos tenían equipos en los cuales escuchaban conversaciones, no las entendían y las compartían con los Pepes, las entregaban, todo el mundo las oía y se estipulaban cuáles eran los siguientes targets y los movimientos dirigidos a capturarlos. ¿Pudo esta escalada de violencia y colaboración terminar en un operativo conjunto para asesinar a Pablo Escobar? Los Pepes tienen su propia versión de los hechos. El bloque de búsqueda accedió por el frente, rompió todas las barreras que habían para llegar, pero quien le dio los tiros fue Tito, sencillo. Es posible que los Pepes hayan matado a Pablo Escobar
y le hayan otorgado el crédito al gobierno? Si los Pepes participaron ya en el golpe final a Escobar, una de las posibilidades es que hayan salido de la escena antes de que se haya dado a conocer lo que ha pasado, o dos, es que de pronto lo hubieran hecho vestidos como operativos de la Policía Nacional. Ellos afirman que fueron los Pepes los que lograron toda la información, el seguimiento y la muerte de Pablo Escobar Gaviria, el jefe del cartel de Medellín, que fueron ellos los que tenían infiltrado y tenían organizado todo rigurosamente, toda la red de comunicaciones, y que fueron ellos los que en primera instancia llegaron, lo mataron y le dieron el positivo a la gente del bloque de búsqueda, que luego se atribuyó como que fue un golpe de la Policía Nacional. Hay paramilitares que indican que fue el propio Carlos Castaño que lo mató. No hay evidencia alguna que así lo diga. Por lo tanto, hasta eso no se demuestre, será siendo el entonces coronel Aguilar el que acabó con la vida de Pablo Escobar. El 5 de noviembre de 2008, alias John, ex Pepe y luego paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, declaró ante la justicia que Carlos Castaño había matado a Pablo Escobar en un operativo conjunto de Pepes, la DEA y la policía. ¿Quién lo mató exactamente? Carlos Castaño. Carlos Castaño mata a Pablo Escobar. Él directamente. Él directamente. ¿Cómo le sabes? Él lo narraba, él lo decía. Y él mismo lo escuchó de su propia boca. De su propia boca. Él lo decía. ¿Por qué se lo entregan al coronel Aguilar? Para darle el positivo a la policía, al grupo del bloque de búsqueda. Para que quedara como un triunfo del Estado contra el narcotráfico. Entonces uno puede empezar a hilar personajes que posiblemente estuvieran, pero documentos, datos reales, no hay. El 2 de diciembre, día de la muerte de Escobar, los Pepes habrían acudido junto al bloque de búsqueda, al punto desde el cual Escobar se hallaba hablando con su hijo. ¿Cómo se logró que la Fiscalía los protegiera? Ahí viene la pregunta que dice, ¿cómo se logró que la Fiscalía los protegiera? Sí, tranquilo. Se hizo un operativo para ir a buscarlo en el punto que estaba mostrando el equipo que manejaba Hugo. Siempre iba una avanzada de los Pepes viendo si el lugar era el adecuado, si los targets eran los adecuados, y el bloque de búsqueda venía detrás. A diferencia de la versión oficial, el punto equivocado al que llegaron no habría sido el centro comercial Obelisco. Cayó todo el mundo a ese lugar, no había nadie, era un edificio abandonado, un edificio desocupado. El bloque de búsqueda arranca para la Carlos Holguín, y los Pepes, el grupo de los Pepes, salen en carros diferentes por otra ruta. Cuando están bajando por la canalización que va por el barrio Los Olivos, encuentran en la ventana, se ve en la ventana al Limón hablando por teléfono, y alguien desde el carro de los Pepes lo reconoce por el vidrio, dice, ese es el Limón, ahí está Pablo con seguridad, devolvámonos. El bloque de búsqueda, retornando a la escuela Carlos Holguín, habría recibido un llamado de los Pepes. Dan las coordenadas de la dirección, esta gente se devuelve, la gente del bloque llega por la parte del frente, ponen los camiones, toda la gente empieza a rodear y la gente los Pepes empiezan a tomar posiciones. Los Pepes y el bloque de búsqueda habrían entrado juntos a la casa. Ahí ya el bloque de búsqueda pone el explosivo plástico y vuela, explosivo plástico y vuela en la puerta de acceso del antejardín. El Limón no se sabe si trata de correr o de defenderse, pero es asesinado ahí. Pablo escucha toda esta bulla, está hablando con Juan Pablo y le dice que él escucha unos ruidos extraños. ¿Se habló con alguien de la Fiscalía para la reubicación de ustedes en el exterior? Y él trata de huir por la ventana. Cuando él trata de huir por la ventana, ya hay gente de los Pepes que está accediendo, ganándose el techo, y lo ven cuando él se tira y sale corriendo descalzo con 2 pistolas en la mano. ¿Quién fue, según esta versión, el hombre que mató a Pablo Escobar? La persona que le dispara a Pablo es el hermano de Bernardo, de don Berna, que se llamaba Tito Semilla. Que Tito, el hermano de don Berna, fue el asesino de Escobar, también fue declarado ante la justicia norteamericana por el ex narcotraficante Fabio Ochoa Vasco. Él le hace el primer disparo en la pierna, Pablo cae arrodillado al piso, el segundo se lo pega en la espalda y él cae ya boca abajo
Tito gana el techo con 2 personas más, avanzan hasta él, le pone el pie en el cuello y le pega el tercer tiro de gracia en la oreja. Con Pablo no cayó ni narcotráfico ni mafioso ninguno. Se repite aquí en Colombia la historia de Cristo. ¿Quién mató a Pablo Escobar? Es compatible la versión de los Pepes, que indica que los 2 disparos, o sea, el de la zona de la pierna y el que ingresa por la escápula, ha sido efectuado desde abajo hacia arriba, encontrándose en el tejado, y que luego hubiera sido ejecutado con el disparo del cráneo. Es posible. El jefe del bloque negó que los llamados Pepes hayan participado en el operativo contra Pablo Escobar. Pues los Pepes no nos colaboraron, lo que hicieron fue hacernos quedar mal siempre, cometieron muchas fechorías. Hay mucha gente que tienen conspiracy theories, que él solo se mató. Hay gente que todavía alega que no era Pablo Escobar. Sabemos que sí era Pablo Escobar, y sabemos que el tiro que lo mata es de la Policía Nacional de Colombia. Llama la atención que en la desclasificación de archivos realizada por los Estados Unidos no hay demasiada información acerca de la muerte de Escobar. No hay nada en esos archivos que indique que los Pepes tuvieran que ver en el asesinato de Escobar en diciembre de 1993. Sin embargo, es interesante que no tengamos mucha información sobre esa época. Hay un documento público que trata la muerte de Escobar, pero el lugar no coincide. Eso podría ser por causa de la niebla de ese día. No sabían mucho y tenían distintos datos. Pero falta información sobre un par de semanas. Una vez muerto Escobar, los miembros de los Pepes nunca fueron capturados o enjuiciados por su accionar durante esa cacería sangrienta. No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. ¿El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba? ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstelo usted. Los Pepes nunca fueron perseguidos por el Estado en ese momento, nunca. Nunca hay juicio, no hay judicializaciones. Si se hizo, no logró los resultados esperados, porque en últimas las mayores figuras terminaron vivos, libres, y fundando organizaciones posteriores al cartel de Medellín, que tal vez no se dedicaban al tráfico de drogas, pero con seguridad sí a la violencia en Colombia. Lo que sí se me hizo extraño es que hubieran durado tanto tiempo. Después de aquello, al haber seguido en la delincuencia, haber durado como duraron, delinquiendo. En ese momento el enemigo público número 1 en Colombia era Pablo Escobar. Cualquiera que pudiera ayudar contra él era un héroe nacional. ¿Quién mató a Escobar en ese momento? No era la gran pregunta. Ya no importaba quién lo acabara. Por eso yo creo que también pasaron un poco de agache los Pepes. Como que fueron por debajo del tapete, como que a nadie más le importó saber mucho más de este grupo, sino que como que lo dejaron ir. Yo habría preferido atrapar a Pablo Escobar sin que se involucrara al cártel de Cali y a los Pepes, porque eso me dejó un sabor amargo. No fue una victoria para la justicia. El que ganó fue el cártel de Cali. La inacción del Estado colombiano permitió que los miembros de los Pepes continuaran su carrera de violencia desde el narcotráfico y el paramilitarismo. Primero asumen como el mando de lo que era la delincuencia en Medellín, y después ya crean lo que es las autodefensas, que venían con Fidel Castaño organizadas de tiempo atrás. Ellos entran con todo su potencial a organizarlas a nivel del país, a todo el país, y acuden a lo que conocían, que son a los narcotraficantes, para poder obtener financiación para sus operaciones. Después del asesinato de Escobar, lo que vino fue un reacomodo de las mafias, y el siguiente a perseguir era el cartel de Cali. Y ahí vino todo el tema de la financiación de la campaña del expresidente Ernesto Samper
con dineros del narcotráfico del cartel de Cali. En realidad, el cartel de Cali se solidificó. Se libraron de su némesis. El cártel negociaba con el gobierno colombiano. Les daban información y fondos. Así que me dejó un sabor muy amargo. Si la guerra continúa, si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? Fidel y su hermano Carlos crean las primeras autodefensas ya unificadas de Córdoba y Urabá. ¿Sí? ¿Qué hacen esas autodefensas? Masacre tras masacre tras masacre. El horror en Antioquia, en Urabá. Pero obviamente no se detienen ahí. Eventualmente ya tienen toda una cobertura nacional. Carlos Castaño fue uno de los hombres más poderosos que hubo en Colombia en el bajo mundo. Manejaba absolutamente todo el poder del bajo mundo de las bandas criminales y se alió con la gente del cartel del norte del Valle. Estaba trabajando al servicio, su organización armada trabajaba al servicio del cartel del norte del Valle. Después, muchos años después, fue Berna el que se erigió como el gran jefe del negocio del narcotráfico en Antioquia. Y don Berna se desmovilizó en la negociación que se hizo en el gobierno de Álvaro Uribe. Se entregaron todos los bloques de autodefensa que quedaban o paramilitares, se desmovilizó, hicieron un acuerdo con el gobierno y después el propio gobierno de Uribe aceptó la extradición de estos grupos, de estas cabezas visibles de las autodefensas y el narcotráfico. Y buena parte de la mano de obra que laboró con los Pepes en últimas terminó reciclándose como en la rueda de la violencia en Colombia. Terminó reciclándose bien sea en oficinas de cobro, oficinas muy conocidas como Envigado o La Terraza, o incluso entre las mismas autodefensas que para ese momento ya eran un fenómeno que estaba en plena gestación en Colombia. La relación entre los Pepes y los miembros del bloque de búsqueda terminó también con oficiales de la policía y el DAS involucrados en narcotráfico o terrorismo. Esta gente le dio a los traficantes un medio de protección. Los que se unían a ellos, los traficantes, tenían conexiones en el gobierno y también en la justicia. Así que era un círculo. Era algo natural. La gente solo quiere hacer dinero. Y la forma más fácil era cruzar la línea y trabajar para ellos. A 20 años de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, aún están latentes las dudas sobre cómo murió y quién lo mató. Prueba de que pudo haber sido víctima de una alianza entre policías y narcotraficantes es el destino que les aguardaba a algunos de esos policías. Con el pasar de los años, algunas de las personas militares han terminado con algún tipo de cooperación o con paramilitarismo o con narcotráfico, y no hay mucha diferencia, la verdad. Yo conocí a muchas personas. Era toda gente agradable. Los admiraba cuando estaban de nuestro lado. Y se fueron con ellos, por desgracia. Eso sucedió. Hugo Aguilar, el héroe de la versión oficial, se alió, según la justicia, con aquellos con los que supuestamente nunca había colaborado. Hugo Aguilar fue de los que se tomó la foto con el cadáver de Escobar. Años después, después de ser condecorado y digamos que exaltado por su labor, se convirtió en gobernador del Santander, del departamento de Santander, que queda en el oriente colombiano. Lo que se demostraría tiempo después y por el cual fue condenado es que para llegar a la gobernación de Santander recurrió al paramilitarismo para ganar en algunas zonas su gobernación. Esa es la gran paradoja de este país. Hombres que fueron héroes en el pasado tienen que acudir a esas estrategias con la ilegalidad para lograr sus intereses personales, en este caso en la política. Danilo González, el hombre señalado como nexo entre el bloque de búsqueda y los Pepes, continuó su carrera junto a otro cártel. La historia de Danilo, eventualmente después de los Pepes, es que
Él también fue comisionado por el gobierno nacional para tratar de desmantelar la organización de narcotráfico en Cali. Y eventualmente Danilo, y está pues en varios testimonios, en documentos de prensa, que fue pues lo que se consultó, en varios de estos documentos lo que aparece es que Danilo al parecer se volteó. Danilo perdió el horizonte, terminó enamorándose del entorno que estaba soportando su estructura y terminó siendo el tipo más peligroso que había en Colombia. Incluso el antiguo director del DAS, que Escobar había intentado matar, terminó en prisión. La verdad, el gobierno de Estados Unidos, desde que yo inicié mi gobierno, y eso debe estar en los registros, me dijeron que ellos no tenían mucha confianza en el general Maza, que tenían temores de vínculos con el cartel de Cali. Maza fue acusado de ser partícipe del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la presidencia de este país, que fue asesinado en Soacha. ¿Cómo la vida dio tantas vueltas? Al parecer, y eso es lo que se dice, tuvo nexos con el cartel. Todavía hoy, las opiniones están divididas y las pruebas irrefutables brillan por su ausencia. La pregunta sigue viva. ¿Quién mató a Pablo Escobar? Sobre la muerte del narcoterrorista Pablo Escobar a manos, su espíritu de sacrificio, su trabajo, su profesionalismo, su valentía, su persistencia y su patriotismo han triunfado sobre el escepticismo y la campaña de desprestigio que soportó en ocasiones el bloque de búsqueda y ha triunfado sobre la criminalidad. La mayoría de los policías estos de Colombia para mí son héroes, bastantes héroes, porque agarraron una pelea que era bastante peligrosa y se enfrentaron a Pablo Escobar. No hay forma de comprobar en justicia, con datos, que el Estado no hubiera sido capaz de capturar o dar de baja a Escobar. Tal vez sí, pero la ayuda de los Pepes, con absoluta seguridad, terminó siendo definitiva. El bloque de búsqueda sin los Pepes hubiera sido mucho más, digamos, costoso en términos de hombres, en términos de tiempo, en términos de eficiencia de la fuerza, si no hubiese contado con el apoyo de los ilegales. Yo siempre dije que si me hubiesen dado 20 hombres y me hubiesen dejado infiltrarme, ir a vivir a Colombia y buscar a Pablo, podríamos haberlo arrestado. Hay que estar en el momento. Lo que podía pasar en el futuro es otra historia. La corrupción le permitió escaparse siempre de la justicia. Que ingresa por la escápula y se alojó, permitió recuperar el proyectil. Con ese proyectil es posible determinar en el laboratorio de balística de qué arma ha provenido el disparo. No tiene que creer en mi palabra, yo tampoco estaba ahí, yo no lo vi, lo escuché porque todas las personas que estaban alrededor pues fueron las personas que estuvieron ahí, y esas personas que participaron de ese operativo, compartí con ellos muchísimos años después, y es simplemente aplicar un poco de lógica y de sentido común. El jefe del operativo, el jefe del bloque de búsqueda, Hugo Aguilar, ¿usted cree que el director del operativo, en el momento en que están entrando al objetivo, a la casa donde está el objetivo, el señor está ganándose el techo, subiéndose por el techo para dispararle al señor? No. El jefe del operativo está sentado en el carro con un radio dirigiendo el operativo. Al final de cuentas, no se sabe exactamente si fue un operativo dentro de la misma búsqueda y encuentro con Escobar en ese techo, o si fue un Pepe, si fue uno de los Castaños. Es decir, hay múltiples versiones, pero en el final de las cuentas fueron todos. El interrogante de quién mató a Escobar, quizá nunca lo sepamos. Si fueron los Pepes, creo que habrían hecho todo lo posible por asegurarse de que la gente no lo descubriera.